sesión vamos a empezar a hablar un poco sobre la biografía de Montaigne, porque para conocer el pensamiento de un filósofo, de una filósofa, de un pensador, hay que conocer la genealogía. En este sentido, creo yo que si analizamos el proceso de formación del espíritu de Montaigne, vamos a ver cómo de alguna forma esta genealogía incide en el tipo de obra que ha desarrollado, y en particular en esta expresión del ensayo como un retrato de sí mismo. Antes de iniciar, tengo un texto y tengo una presentación que voy a ir complementando. Quisiera un poquito, bueno, a las que no conozco, pues que se presentaran un poquito, para saber con quién estoy tratando, ¿no? Les agradezco, por supuesto, que algunas las conozco, otras no las conozco. Pues les agradezco que estén aquí, porque la idea es, pues, difundir lo más que se puede este curso, que lo tenía pensado desde hace tiempo, pero que cada vez que lo intentaba abrir, pues no había inscripción, no había suficiente gente, pero creo que puede ser un curso muy interesante. Entonces, no sé si quieren hablar así rápidamente, un poquito, presentarse las que no conozco, o las que sí conozco. Los escucho así brevemente. ¿Y por qué les llamó la atención este curso, al menos? Carla María, adelante. Hola, profe. Pues yo me llamo Carla María Salido Ramírez, estoy en cuarto semestre en Letras Hispánicas y pues me llamó la atención este curso porque me interesó mucho el título y me gustaría saber más sobre la filosofía en general, y creo que me parece como la relación entre la filosofía y la literatura, algo que me beneficiaría mucho para mi carrera y también para, pues, cultura general, ¿verdad? Y pues básicamente eso. Bueno, muy bien, sí. Gracias, Carla. Pues esa es la idea, este entreverado entre la filosofía y la literatura, o la vida como literatura, como dije en la primera sesión. Gloria de Yanira, adelante. Hola, me llamo Gloria y estoy en segundo semestre de Lingüística Aplicada al Inglés, y este curso me interesó porque siempre quise como estudiar letras hispánicas. Entonces, como mi carrera no tiene un enfoque totalmente dirigido a la literatura o a la filosofía como de manera muy, muy en serio, quise como seguir, o sea, nutriéndome y enriqueciéndome de esta, pues, materia que me gusta mucho. Y pues sí. Bueno, muy bien. Gracias, Gloria de Yanira. Y Mariana Castañón, que ya la conocemos, pues bienvenida, que desde el principio le interesó integrarse aquí al seminario. Y bueno, pues les agradezco. Voy a empezar pues ya formalmente con la lectura de un texto. Voy a subir una presentación. Primero la voy a tener así como de referencia, si me permiten. Un segundito, por favor. A ver, ¿dónde está? Ok. Y voy a abrir mi texto también, un poco para hacer el recorrido sobre lo que quiero exponer con ustedes hoy. Ok. Ahí se ve, ¿verdad? Bueno, supongo yo que sí. Es un escrito que se llama Montaigne antes de Montaigne, una presentación, un escrito que ahora sí también es un ensayo, que bueno, evidentemente
En el mundo ideal, habría un texto por cada una de las sesiones, pero el tiempo no da para hacer el texto como uno quisiera. Pero bueno, voy a complementar parte de la reflexión del día de hoy con el texto de Stefan Zweig, de los textos que están en la bibliografía del programa, que están tanto en la página de Teams como en la página de Facebook que tenemos. Hay varios que describen, grosso modo, la vida de Montaigne, pero hay uno en particular de Stefan Zweig que se llama Montaigne, que es un texto muy interesante porque primero porque Stefan Zweig no terminó este libro porque tuvo la decisión de suicidarse y no lo terminó, pero la verdad es un texto muy rico, muy interesante, muy anecdótico, que recupera esta parte que a mí me interesaba comentar o me interesa comentar, esta idea de que detrás de la historia de la genialidad siempre hay inicios, hay formación, hay cierta disciplina, hay un conjunto de situaciones que justamente como la vida misma van constituyendo parte de ese ensayo, ¿no? Ese ensayo que es la vida, que es un ensayo único, que lamentablemente es la única posibilidad que tenemos, pero que como todo ensayo, pues es una aventura e implican decisiones, ¿no? Entonces, por eso escribí este texto que les voy a compartir, esta presentación, que titulé Montaigne antes de Montaigne, ¿no? Ahí está la imagen de Michel de Montaigne, Michel para los franceses, ¿no? Este es el castillo de Montaigne, cerca de Burdeos, ¿sí? Este castillo que ahorita lo estaremos platicando, adquirió su abuelo, Ramón, lo heredó su padre, Pierre Etienne, y finalmente Montaigne lo hereda también y es digamos, es el epicentro donde va a escribir los ensayos, donde se va a refugiar, a aislar después de una serie de eventos en su vida, y donde va a escribir y va a reescribir constantemente las diferentes versiones de los ensayos, ¿no? La última versión de los ensayos se la debemos a una de sus hijas de alianza, Marie de Gournay. Ahorita veremos un poquito de las imágenes de ella, ¿no? Pero quiero pues complementar esto que les comento con la biografía de Zweig, que también abro aquí en este momento, en el libro que se llama Montaigne, particularmente del capítulo segundo, del libro de Montaigne. Chispas. A ver. Montaigne. Ay, Dios. Bueno. La genialidad existe, sí, pero se trabaja. Es un don, más no una mera casualidad. A nivel de lo humano, demasiado humano, como nos expone Montaigne en los Essais, el único milagro es el de mantener la voluntad contra viento y marea, incluso contra uno mismo. Nada asombroso el talento si se cultiva. De ahí que los múltiples senderos en que se puede describir la genealogía de nuestro Michaud, los años de formación y el cultivo de la vocación humanista tienen mucho que ver con una historia previa que entrevera circunstancias y voluntades de familia. Filósofo, escritor, humanista, hedonista escéptico, ¿por qué no señalarlo?
este hedonismo escéptico, aparentemente contradictorio, pero realmente consistente con la personalidad de Montaigne. Michel Eugène de Montaigne nació en el castillo de Montaigne, así titulado pues por la misma familia, que se encuentra cercano a la localidad de Burdeos, un 28 de febrero de 1533. Así que este mes va a cumplir años de nacido, ¿no? Su padre, Pierre Étienne de Montaigne, de origen comerciante, llegó a ser veedor y vicealcalde de Burdeos y habitaba como herencia del abuelo de Montaigne, Ramón Étienne, la Maison Noble, el castillo que su padre había comprado al obispo de Burdeos, que es el señor feudal, por así decirlo, ¿no? Hay, por supuesto, una historia detrás de esa adquisición de esa Maison Noble, de ese castillo, y tuvo que ver con la actividad, el origen mismo de la familia Montaigne, según los estudios de los biógrafos de Montaigne, entre ellos del propio Zweig. La familia de Montaigne es de origen sefardita, judeo-sefardita. El padre también es de origen español. Son pequeños burgueses, venden pescado y vinos, y se hacen el abuelo, Ramón Étienne, se hace de un capital, y finalmente se establece en el castillo que adquiere, y ahí establece la familia. Tiene a su hijo, Pierre Étienne, y Pierre Étienne va a ser el que verdaderamente va a, digamos, a formalizar, o va a hacer prosperar, más bien es la palabra, las riquezas de la familia. Hay algunos factores, lo señala Zweig, que tienen que ver mucho con lo que luego va a ser la realidad, digamos, de la vida de Montaigne. Entre estos factores está que el padre, Pierre Étienne, quiere que su hijo, quiere que su hijo tenga el mejor tipo de educación posible. Antes de eso, el padre rompe con esta vida, digamos, de burgués, es decir, ya no se dedica tanto al comercio, ha acumulado un cierto capital, y se va a la guerra. Y en la guerra viaja a Italia, y en Italia se empapa, digamos, de toda esta cultura humanista, de toda este proceso de creativo, y decide, ya cuando regresa, conceder a Michel una educación muy específica, muy detenida, muy pensada, hacer de la vida del propio Montaigne una especie de modelo de vida, de una especie de modelo de formación. Entonces, del mismo Zweig voy a estar comentando algunas otras cosas. Es que por alguna razón no me quiere abrir el texto. Leo algunas partes del texto que ya había marcado, pero al parecer no se quedaron mis anotaciones. Que el autor de los ensayos pudiera firmar su libro con el orgulloso nombre de Michel Sieur de Montaigne, o sea, señor de Montaigne, y acompañarlo de un escudo de armas, le costó originariamente la modesta suma de 900 francos.
pues antes de que el 10 de octubre de 1477 su bisabuelo comprara por esta suma el castillo de Montaigne al arzobispo de Burdeos, y antes de que su nieto, el padre de Montaigne, obtuviera permiso para añadir el nombre de esa posesión al suyo propio como título nobiliario, los antepasados de Michel se llamaban simplemente y llanamente Iquem. Es Michel de Montaigne quien, gracias a su sabia y escéptica mundología, sabe cuán provechoso resulta llevar en este mundo un nombre altisonante, dice Montaigne, tener un nombre hermoso que se pronuncie y se retenga con facilidad. El primero en eliminar tras la muerte de su padre el antiguo nombre familiar de todos los pergaminos y documentos. Según la biografía que elabora Zweig, de alguna manera en Montaigne hay un afán que ya había sido formado, ya había sido de alguna manera provocado por el propio padre de Montaigne, de transitar de esta imagen y de esta identidad pequeño burguesa a ser parte de, o a convertirse en la nobleza, ¿no? Digamos que este sentido de pertenencia a la nobleza le va dando a la identidad de Montaigne una dignidad que él ha estado buscando, ¿no? Sin embargo, bueno, Montaigne adquiere este título nobiliario de señor de Montaigne, y queda la letra E del apellido Iquem como una simple inicial, ¿no? Ya había comentado yo que la familia de Montaigne se ubica dentro de un origen comerciante, son comerciantes de pescado ahumado, de vino, son comerciantes pequeños burgueses que luego con esta fortuna logran comprar este castillo que ya señalé, ¿no? Lo importante aquí es, en todo caso, hablar acerca de cuáles fueron los factores que posibilitaron esta formación tan especial de Montaigne, esta cultura humanística, justamente en los preámbulos de un siglo que se marcó en Europa por el enfrentamiento, por la contradicción, porque por un lado tenemos que perviven los ecos del Renacimiento, pero al mismo tiempo se avisoran los enfrentamientos propios de las guerras religiosas y el desencanto del barroco. ¿Sí? ¿Por ahí hay un comentario? ¿Perdón? ¿No? No, profesor, abrí el micrófono por accidente. Ok. Entonces, continúo. Entonces, este tiempo que le toca a Montaigne, ese tiempo que le toca vivir, de alguna manera, por un lado, remite, decíamos, lo que estamos comentando, a su proceso formativo, y de otro lado, al ser de alguna manera un espectador de este tiempo de tanto enfrentamiento, de tanta muerte, de tanta desolación. De hecho, un año después de su nacimiento, en 1534, empiezan los enfrentamientos religiosos entre católicos y protestantes. Y este es el clima de enemistad y de enfrentamientos continuos que le va a tocar vivir a Montaigne, ¿no? De alguna manera, el ser espectador de esto va a ser de Montaigne, dentro de esta cultura humanista en la que es formado, va a ser de Montaigne uno de los más firmes defensores del pacifismo, de la convivencia y de algo que es importante en ese momento, que es la tolerancia, ¿no? Las virtudes de la tolerancia que resultan fundamentales para poder
para poder coexistir. Ahora bien, el viaje del padre de Montaigne, de Pierre Quien a Italia, ya decíamos que lo va a poner en contacto con esta cultura humanista, y Zweig dice que de alguna forma todos estos elementos van a hacer que proyecte una vida distinta para el propio, para su hijo, ¿no? Leo aquí un poquito más, ¿no? De aquí del capítulo 3, cito a Zweig. Un hombre noble contiene la voluntad inconsciente de conservarse y perpetuarse de generación en generación. Así, para el primer portador del título de señor de Montaigne, Pierre Quien de Montaigne, es un motivo de orgullo la perspectiva de convertirse en antepasado de una estirpe que llegará a ser famosa cuando el último día de febrero de 1533, después de haber perdido 2 hijas al poco de nacer, nace el anhelado primer hijo, nuestro Michel de Montaigne. Desde el mismo instante de su nacimiento, el padre le asigna un destino superior, así como él mismo había superado a su padre en formación, cultura y posición social. Este hijo deberá superarlo a su vez. 250 años antes de Jean-Jacques Rousseau, 3 siglos antes de Pestalozzi, en mitad del siglo XVI y en un castillo solitario de la Gascuña, el nieto de un comerciante de pescado y exsoldado reflexiona a fondo sobre la educación que dará a su hijo. Invita a sus eruditos amigos humanistas y les consulta respecto al mejor método de educarlo desde el principio hasta alcanzar un nivel extraordinario en el plano humano y social, y en muchos aspectos esta solicitud, desconcertante para su época, muestra más de una coincidencia con las ideas más modernas. De aquí podríamos pensar, sobre todo si analizamos algunas de las ideas de Montaigne en los ensayos respecto a la educación y al sentido de la educación, podemos encontrar o podemos rastrear de qué forma corresponden a esta formación que propició el padre, ¿no? En particular en el capítulo 25 de los ensayos, que habla acerca de la educación de los niños, y ahorita leeré un poco directamente este capítulo para destacar algunas de las ideas, pero continúo con esta historia, ¿no? Entonces, el asunto es el buscar esta formación humana, esta formación humanista, el destacar a Montaigne para recuperando quizás estos viejos ideales que nos remiten al desarrollo o a la búsqueda del arete, ¿no? de la virtud, de la construcción del mejor hombre, del mejor tipo de hombre, de hombre y de ser humano posible, ¿no? Un hombre que alcance un nivel extraordinario en el plano humano y social, dice Zweig, ¿no? Y obviamente también aquí habría una proyección del propio orgullo del padre de Montaigne, porque pues es su hijo único, y va a depositar pues en él todos sus afectos, pero la pedagogía que va a impulsar el padre a sugerencia de sus amigos humanistas es una pedagogía muy sui generis, y hasta podríamos decir un tanto medio contradictoria, porque por un lado Montaigne va a tener una refinadísima educación, y por otro lado muy en sus primeros años de infancia, Montaigne prácticamente va a ser llevado a vivir con campesinos, ¿no? Así lo dice. Los comienzos son asombrosos, dice Zweig. El niño es arrancado pronto de la cuna y del seno materno, y en vez de ser venir a un naya, como es costumbre en las casas reales y aristocráticas, es alejado del castillo de Montaigne y confiado a gentes de condición inferior, unos pobres leñadores de un minúsculo caserío, propiedad del señorío de los Montaigne. Con ello, el padre no solo espera educar al niño en la frugalité et austérité, la frugalidad y la austeridad,
y fortalecer su cuerpo, sino que también quiere desde el principio, en un arrebato democrático casi incomprensible, unir al niño, al pueblo y a la clase de hombres que necesitan de nuestra ayuda, según declara el padre de Montaigne. Tal vez Pierre Riquet, en su época burguesa, antes de ostentar el título aristocrático, había sufrido con irritación en carne propia la arrogancia de los privilegiados. Así quiere evitar que su hijo se sienta desde el principio superior, miembro de una clase privilegiada, y que aprenda desde su tierna infancia a mirar hacia quien me tiende los brazos más que hacia quien me da la espalda. Físicamente, Montaigne parece haber superado la época frugal y espartana, ese es el calificativo que le da Zweig, en la miserable cabaña de carboneros, y cuenta que desde niño se había habituado de tal manera a una alimentación frugal que en vez de azúcares, confituras y pastas, ahí habla la voz de Montaigne, prefería la comida corriente de los campesinos, pan moreno, tocino y ajo. Montaigne, replica Zweig, o continúa Zweig, estuvo agradecido toda su vida a su padre por haberlo liberado de prejuicios desde el pecho de su madre, y mientras Balzac le reprocha a su madre el haberlo dejado en casa de un gendarme hasta la edad de 4 años, en vez de tenerlo con ella, Montaigne aprueba el bienintencionado experimento con esta promesa: si yo tuviera hijos varones, le desearía de buena gana mi suerte. No está de más mencionar, por supuesto, que el amor filial de Montaigne a su padre es tremendo, y que la muerte de su padre junto con la muerte de su amigo Etienne de Lavoisier serán sin duda dos de los eventos más traumáticos en la vida de Montaigne, ¿no? Algo que le va a marcar y que va a tener mucha huella en su propia formación y en su decisión también de retirarse a una edad temprana a su castillo de Montaigne, ¿no? El cambio, y aquí esta es la parte interesante y anecdótica, y que podríamos comparar también con la experiencia del Emilio de Rousseau, que no sé si por otra parte ustedes han leído, supongo yo que habrán leído alguna parte de esta obra pedagógica de Rousseau, ¿no? Que es el proceso de formación del niño, de Emilio, justamente, ¿no? Desde su nacimiento hasta su vida adulta, y que es una de las primeras obras que está planteando justamente un método diferente para educar, para formar el cuerpo y el alma, el espíritu de un niño, ¿no? El cambio, dice Zweig, resulta tanto más drástico en la medida en que al cabo de 3 años el padre lleva al niño de nuevo al castillo de Montaigne, siguiendo el consejo de sus sabios amigos. Una vez vigorizado el cuerpo, hay que flexibilizar el alma. Fíjense este asunto de flexibilizar el alma. El joven Michel pasa del mundo proletario al mundo humanístico, como del calor al frío. En su ambición, Pierre Riquet está decidido desde el principio a no hacer de su hijo un noble ocioso que desperdicie el tiempo en los dados, el vino y la caza, como tampoco un simple y tacaño comerciante. Debe subir a los altos círculos de los que gobiernan el destino de la época, gracias a su superioridad intelectual, su formación y su cultura, de los que forman parte del Consejo del Rey e influyen con su palabra en los acontecimientos, de quienes tienen su patria espiritual no en la estrechez de la provincia, sino los vastos horizontes del mundo. Pero la llave de este reino espiritual es, en el siglo del humanismo, el latín. Y aquí un primer rasgo importante, ¿no? Montaigne mismo va a decir que él aprendió latín, y así lo indica el relato biográfico de Zweig, antes que aprender francés, y que el griego lo adquirió muy posteriormente, aunque de manera muy, muy pobre, ¿no? Su verdadera lengua materna fue el latín,
y con el latín, digamos, que abrevó al mismo tiempo del humanismo. Los escritos, los ensayos están repletos de referencias continuas y constantes a la literatura latina, que conocía prácticamente a la perfección, ¿no? Entonces, entrar en esa dimensión espiritual, entrar al sentido del humanismo, implica asumir el latín como la lengua madre, ¿no? Y el padre de Montaigne decide poner en manos de su hijo este instrumento mágico lo antes posible. En este apartado castillo de Périgord se pone en escena un experimento de lo más curioso, no desprovisto de ciertos rasgos teatrales. Y escuchemos. El padre de Montaigne manda traer con grandes costes a un sabio alemán, elegido ex profeso, a un profesor, porque no comprende una palabra de francés, el profesor, y a dos ayudantes no menos sabios que tienen estrictamente prohibido hablar el niño en otra lengua que no sea el latín. Los primeros y únicos vocablos y frases que el niño de 4 años aprende son latinos, y para evitar que el niño pueda al mismo tiempo asimilar la lengua materna, el francés, y entorpecer con ello la pureza y la perfección de su dicción latina, se levanta un anillo invisible alrededor del pequeño Michel. Cuando el padre, la madre o los criados quieren comunicar algo al niño, primero tienen que hacerse enseñar por los maestros 4 migajas de latín. Y así se produce en el castillo de Montaigne una situación realmente cómica. A causa de un experimento pedagógico, una casa entera, padre, madre, criados y sirvientes, se ven obligados a aprender latín por un niño de 4 años, lo cual tiene la divertida consecuencia de que algunas palabras y algunos nombres propios latinos se propagan hasta los pueblos de la vecindad. De ese modo, dice Spike, se consigue fácilmente el resultado deseado. El futuro gran prosista francés es incapaz a los 6 años de decir una sola frase en su lengua materna, pero ha aprendido el latín en su forma más pura y perfecta, sin libro, gramática ni obligación de ninguna clase, sin fouet et larmes, es decir, sin látigo ni lágrimas. La antigua lengua universal se ha convertido para él en lengua original y materna, de tal modo que durante toda su vida prefiere leer libros en esta lengua antes que en francés, y en momentos de sobresalto o de repentina exclamación, involuntariamente le viene a la boca la palabra latina en vez de la francesa. Pero ¿qué pasa con ese desconocimiento del latín? Pues evidentemente el pequeño Michel crece y como parte de esa formación a que está destinado, pues necesariamente tiene que salir del castillo para continuar sus estudios. Y si en su edad adulta no se hubiera encontrado ya en el ocaso del humanismo, es probable que hubiese escrito sus ensayos exclusivamente en esta nueva lengua artificial, como Erasmo, y Francia habría perdido uno de sus más sustanciales y magistrales escritores. Este método de hacer aprender latín al hijo sin esfuerzo, sin libros y como un juego, no es, sin embargo, más que una consecuencia de la tendencia general y deliberada de educar a los hijos sin causarles la menor pena, y al contrario de la rígida educación de la época que inculca estrictos principios a golpes de bastón, tratar de interesarlos y formarlos según sus inclinaciones personales. Esta nota sobre la educación me da pie a, voy a dejar de compartir estas imágenes que tengo aquí y voy a poner la cámara para comentar precisamente a partir de lo que Montaigne escribe en el capítulo 25, que habla sobre la educación de los niños, donde vamos a encontrar justamente estas ideas precursoras de la nueva pedagogía y de por dónde tendría que ir el proceso de formación del espíritu infantil, más allá de una educación basada en bastonazos y en violencias, ¿no?
por otra parte, antes de leer este capítulo, no todo, un fragmento, señalar que la obra de Montaigne comprende 3 libros, los ensayos completos comprenden 3 libros, y en estos 3 libros uno puede encontrar multitud de temas que van desde una autodescripción del propio Montaigne, de una advertencia al lector, que yo soy mi propio libro, y de una especie de junto con esa advertencia de, bueno, si quieren leerlo, pues adelante, pero si no lo hacen, pues no estarán perdiendo el tiempo, ¿no? Y en los ensayos, Montaigne habla, decía yo, de diversos temas, de la amistad, de su padre, de su familia, de la educación, de la pedantería, de los prejuicios. Montaigne lo caracterizábamos la sesión pasada, es un humanista escéptico que ha tenido una formación muy sui generis, y el producto de esta cultura humanista es justamente esta palabra tan interesante y tan seductora. Leo pues el capítulo 25 de la educación de los niños. Dice Montaigne: nunca he visto padre que, aunque su hijo fuera tiñoso o corcovado, lo repudiara. No obstante lo cual, y a no hallarse embriagado de paterno afecto, tampoco he visto que ninguno se negase a reconocer el defecto de su vástago. Así yo veo mejor que nadie que en este libro no hay otra cosa que fantasías propias de quien apenas ha desflorado las ciencias en su infancia, no siendo superficialmente y no obteniendo por tanto de ellas más que una impresión muy general e informe. Porque en suma, todo lo que sé es que existe en la medicina, la jurisprudencia y 4 partes en la matemática, sabiendo de modo somero a lo que cada una tiende. ¿Acaso sepa también que la pretensión de las ciencias en general es ponerse al servicio de nuestra vida? En resumen, sé un poco de cada cosa y nada en conjunto, a la francesa. Fíjense que aquí en Montaigne encontramos esta lectura socrática, ¿no? Esta modestia que va en contra de esta idea de la pedantería intelectual, porque el humanismo en que se forma Montaigne es un humanismo que está más allá de la sofistiquería o de la idea de la sapiencia como un saber abstracto o un saber especializado que esté desconectado de la experiencia real del mundo. El verdadero humanismo es un humanismo activo, es un humanismo práctico y es un humanismo que también va generando en el sujeto una modestia, una prudencia, al mismo tiempo que está permeado pues de ese espíritu de la duda y del reconocimiento de que siempre lo que de este dicho socrático, ¿no? Yo solo sé que no sé nada, o lo que sé es insuficiente respecto a lo que no sé, pero algo sé, aunque esto que sepa no sea definitivo ni esté completo, ¿no? Pero no he ido, si continúo con Montaigne, pero no he ido más adelante, ni me he quemado las pestañas estudiando a Aristóteles, monarca de la doctrina moderna, ni me he empeñado en desentrañar ciencia alguna. No hay arte de que supiera describir sus líneas primordiales, y no existe hijo de clase media que no sea más sabio que yo, pues que ignoro hasta lo suficiente para examinar a ese niño de una primera lección. Tanto es así que, si me fuerza a hacerlo, saco a colación harto ineptamente algún tema de alcance universal, merced al cual escruto cuál es el juicio natural del muchacho, y siempre con el resultado de que esta lección le es tan desconocida como a mí las suyas. No he tenido trato con libro alguno sólido, no siendo Plutarco y Séneca, donde bebo como el tonel de las Danaides, que se llenaba y vaciaba sin cesar. De tales autores he adscrito alguna cosa a estos papeles, pero a mí se me adscribe de lo mismo poco menos que nada. En materia de libros,
Gústanme la historia y la poesía que amo con particular inclinación, porque, como decía Cleantes, según la voz constreñida en el angosto conducto de una trompeta, sale más aguda y fuerte, así la sentencia, oprimida por las numerosas cortapisas de la poesía, brota con más brusquedad y nos hiere con más intensa sacudida. Las naturales facultades que hay en mí pueden verse en este ensayo, mas yo las siento doblegarse bajo la carga, pues mis conceptos y juicios solo andan a tientas, titubeando, tropezando y tambaleándose. Cuando he ido tan adelante como puedo, no me siento satisfecho en razón de que veo horizontes más allá, si bien vagos y como entre tinieblas. Al hablar indistintamente de cuánto me acude la fantasía, no complicando más que mis propios y naturales medios, ocúrreme a menudo hallar por azar en los buenos autores los mismos temas que he empezado a tratar, como me ha sucedido hace poco al encontrar en Plutarco su discurso sobre la fuerza de la imaginación. Y entonces, comparándome con esas gentes, me hallo tan débil, torpe, pesado y apagado, que siento piedad o desdén por mí mismo. Me complace que mis opiniones tengan el honor de coincidir frecuentemente con las de esos autores, pero tengo el mérito no existente en todos de reconocer la extrema diferencia entre aquellos maestros y yo, a pesar de lo cual dejo correr mis invenciones tan débiles y ruines como las he creado, sin remendar y recocer los defectos que la comparación me ha descubierto. Hasta aquí pues vemos en esta parte donde Montaigne habla de su formación y plantea que esta es insuficiente en relación a los maestros de los que abreva. Estos maestros que son maestros antiguos que brindan este conocimiento, pero que ese conocimiento no es ni debe de ser, según lo que colegimos de lo que leemos, un mero ornato, un mero adorno, sí, sino más bien deben ser parte de un proceso integral. Más adelante dice aquí, en el mismo capítulo 25, gran ornamento es la ciencia, señora, y cosa de maravilloso servicio, sobre todas las personas criadas en el grado de fortuna en que vos estáis. En verdad, no tiene su adecuado uso en manos viles y bajas, sino que se enorgullece de prestar sus servicios para conducir una guerra, mandar un pueblo o practicar la amistad de un príncipe o nación extranjera, más que para preparar un argumento dialéctico, abogar en una apelación o prescribir unas píldoras. Así, señora, el escrito de este capítulo está dirigido a Mademoiselle a la señora Diana de Fox, condesa de Bursón. Así, señora, creo que no olvidaréis esta parte en la educación de los vuestros, ya que habéis saboreado las dulzuras de la ciencia y sois de raza letrada, puesto que aún tenemos los escritos de los antiguos condes de Fox, de que descendéis vos y vuestro esposo, el señor conde, y además Francisco, señor de Candal. Por todo lo que quiero deciros aquí, una única fantasía que yo tengo y es contraria al uso común, y ello será lo que pueda poner a vuestro servicio en esta materia. Y aquí es la parte sustancial de este consejo que Montaigne da a la condesa. El preceptor que deis a vuestro hijo y de la elección del cual depende toda la educación que el niño reciba, ha de reunir varias otras grandes partes, además de lo que aquí menciono. Mas en ellas no me entrometo porque no podría aportar cosa útil. Y respecto a lo que aquí tocó y sobre lo que ofrezco consejo, créanme el preceptor solo en aquello que entienda razonable. Un hijo de buena casa, si busca las letras, no lo hará por la ganancia, fin abyecto e indigno de la gracia y favor de las musas, que además concerniente a otros y dependientes de otros, ni tanto por ventaja externa como por la propia, y para enriquecerse y engalanarse en lo íntimo
tendiendo más bien a ser hombre apto que hombre sabio. Gustaríame que se procurase buscar a vuestro hijo un profesor que tuviese la cabeza antes bien hecha que bien atestada, porque aunque se requieren las dos cosas, más valen las buenas costumbres y el buen entendimiento que la ciencia. Y asimismo me placería que él obrase en su cargo de una manera nueva. Aquí Montaigne se está haciendo eco de esta idea que lo fundamental es establecer en el proceso formativo una especie de pedagogía del juicio, que no se trata de la adquisición de la ciencia o del conocimiento como un vehículo para enaltecerse y hacer un mero provecho pragmático, sino de lo que verdaderamente trata la educación es de formar este juicio recto, esta pedagogía del juicio, a partir de lo que él también denominaría una especie de dulce severidad, de una combinación en esta visión humanista, de la disciplina y del buen trato y del goce de la formación, lo que nos permite remitirnos a pensar si acaso la formación que tenemos hoy en día tiene esos trazos de ser una pedagogía del juicio, de ser una pedagogía del goce, y de ser una pedagogía también, digamos, de la amistad y de la relación, ¿no? Que lleve a la formación de estas actitudes y de estos hábitos con esta visión plenamente humanista. Es usual verternos cosas en los oídos como quien vierte en un embudo, y el cargo del maestro suele consistir en repetir lo que ya se nos ha dicho. Fíjense la crítica aquí a esta idea de la formación como mero proceso de reproducción. Quisiera yo que se corrigiera esto y que desde el principio, según los alcances del alma que se le encomiende, empiece el profesor a ponerle en buena senda, haciéndole probar las cosas, elegirlas y discernirlas por sí, a veces abriéndole camino, a veces dejando que el discípulo se lo abra. No me place que el maestro invente y hable solo, sino que debe el alumno hablar a su vez. Sócrates y más tarde Arcesilao hacían que primero hablasen sus discípulos y luego hablasen entre ellos. Bueno será que el preceptor haga trotar ante sí a su alumno para juzgar de su marcha y calcular hasta qué punto él mismo se debe rebajar para acomodarse a la capacidad del discípulo. Sin guardar esta proporción, todo lo echamos a perder. El saber escogerla y conducirse en ella con mesura es una de las más arduas tareas que conozco, que es propio de un alma fuerte y elevada, saber condescender con ellos y guiarles en las cosas pueriles con más seguridad y firmeza, ando por el monte que por el valle. Fíjense, todos estos consejos que están planteando el perfil no solamente de cómo debe ser la formación del niño, sino también de las características que debe tener un buen profesor, ¿no? Un profesor que sepa cómo conectarse, que sepa cómo relacionarse con el niño, de tal manera que esa relación con el niño no sea una relación invasiva, no sea una relación, digamos, opresiva. Eso resulta ser fundamental para Montaigne en esta relación entre maestro y alumno. No sé si aquí quieren hacer algún comentario, porque yo estoy hable y todavía, pues, todavía nos queda bastante por avanzar. O sea, algún comentario, estamos todavía en el perfil de esta vida, ¿no? Y de alguna manera, lo que quiero hacer aquí es como que establecer esta correlación del mismo proceso formativo. Estábamos hablando de la infancia de Montaigne, con luego lo que va a reflejar Montaigne en los ensayos. No sé si haya algún algún comentario que quieran hacer ahorita. Buenas noches, profesor. Buenas noches.
Bueno, mi comentario va más a preguntarle si estos ensayos tienen algún sentido cronológico en la vida de Montaigne, es decir, podríamos hablar, por ejemplo, del libro 1 de los ensayos como una etapa de desarrollo, en el libro 2 una etapa de madurez y en el libro 3 una etapa de declive, no sé, digo, más o menos así. Quería saber si en ese orden puede verse este desarrollo de los ensayos de este autor. Pues en realidad, no, los ensayos que aparte de cada rato se rehacen, ¿no? Los ensayos no reflejan así como un orden cronológico, porque a cada, por ejemplo, sí refieren partes, obviamente, de su historia, pero no empiezan, por ejemplo, como sería un relato autobiográfico, ¿no? Un relato autobiográfico empezaría, no sé, argumentando el día en que yo nací, pasó tal cosa, y mi infancia fue esto, y fue lo otro. Pero no, Montaigne, por ejemplo, el libro primero se llama Por medios diversos se llega a un fin semejante, y aquí Montaigne en este primer capítulo habla acerca de la prudencia y de los modos en que se puede ganar el favor incluso de los enemigos. Entonces no hay no hay un orden así como que específico en los ensayos, ¿no? Lo que uno puede reconocer en estos distintos, momentos de la escritura es el reflejo, justamente, el espejo de la vida del propio Montaigne, así que no responden a un criterio propiamente cronológico. Vamos a ver en este recorrido por Montaigne, que justamente ciertos momentos van a tener su reflejo en los ensayos, aunque no con un orden así propiamente específico, ¿no? Continúo con la lectura de Montaigne, del texto de Stefan Zweig. Entonces nos quedamos en esta parte donde se habla de que después de la formación en la cultura latina y en la lengua latina, Montaigne pasa a estudiar, y aquí en el perfil, digamos, en la cronología que nos dan los propios ensayos, lo leo para irlo comentando aquí. Empieza entre 1539 y 1546. Montaigne realiza sus estudios en el Colegio de Guyena de Burdeos, y es donde justamente entra ya en contacto directo con la cultura francesa, es decir, ya aprende el francés, de alguna manera, pues también asumiendo la perspectiva formativa del trazo que le ha, que de alguna manera le ha anticipado la voluntad paterna. Entre 1547 y 1554, cuando una vez que ha egresado del Colegio de Guyena, donde bueno, se forman todos estos elementos de esta cultura francesa, y también reconoce su propia identidad humanista. Montaigne va a estudiar Derecho en Tolosa, en Toulouse. En 1554 su padre es electo síndico de Burdeos. 1557, y este es un momento importante
fundamental, diría yo, en la vida de Montaigne, que tiene mucho que ver con su reflexión sobre la amistad. En 1557, Montaigne va a conocer a Etienne de Lavoisier, su colega en el Parlamento, con quien va a tener una amistad muy intensa, muy importante. Este momento es fundamental porque ya habíamos dicho que Etienne de Lavoisier de alguna manera desarrollan una amistad que por un lado es por parte de esta afinidad espiritual y de este espíritu humanista que ambos predican, pero al mismo tiempo es una amistad de las diferencias, es una amistad que concede y que de alguna manera implica la tolerancia hacia las ideas del otro, ¿no? La tolerancia de la diferencia y el acuerdo fundamental en el cultivo de la amistad. ¿Por qué me detengo tantito aquí? Y incluso creo que me voy a llevar el resto de la sesión de hoy, que bueno, que apenas estamos un poquito trazando como la historia de Montaigne. ¿Por qué me detengo aquí en particular? Porque hemos dicho que Montaigne es heredero de esa cultura humanista, de esos valores de la cultura humanista, y también, de cierta forma, a través de esta cultura latina, de los valores de la cultura griega, ¿no? Trasladados o traslapados a la cultura latina. Entonces, en ese sentido, uno de los valores más importantes y más celebrados es justamente el cultivo de la amistad. Voy a volver a compartir las imágenes que tengo aquí. Y el cultivo de la amistad resulta ser una parte muy importante, porque para Montaigne la amistad es un espejo. La amistad es un complemento y la amistad es, digamos, una de las máximas cualidades que puede desarrollar un ser humano, porque la amistad supone el compartir más allá de la familia una visión sobre el mundo, una confianza, un camino en el trayecto. Y decía yo que la cultura latina tiene mucho que ver con esto, porque si analizamos todos los valores que se desarrollan en el periodo que va de los griegos a los latinos, en el helenismo y su influencia en el mundo latino, la amistad va a ser uno de los ejemplos que van a permitir cimentar la vida política. Es decir, aquí podríamos decir que hay una política de la amistad, por así decirlo, que se expresa en una relación muy, muy particular, que es la que se establece entre Montaigne y Etienne de Lavoisier. Y justamente a Etienne de Lavoisier, a la celebración de esa amistad, va a dedicar uno de los libros de los ensayos, que ahorita lo ubico, ¿sí? Permítanme tantito. Todavía ver, aquí está, el capítulo 27, titulado De la amistad. En el capítulo 27, Montaigne describe las cualidades de esa amistad. Leo un poquito, no, un poquito solamente, una probadita, y luego regreso para el cierre a donde debería empezar, donde debería haber empezado. Es decir, aquí ya nos estamos dando cuenta que no hay una lógica necesariamente en esto que estamos haciendo, pero escuchemos lo que dice Montaigne. Viendo cómo procede un pintor que en casa tengo, me he entrado en deseos el imitarle.
elige el tal el centro y mejor lugar de cada pared, y ahí pone un cuadro ejecutado con toda su capacidad, llenando luego todo el espacio que queda vacío con figuras fantásticas y grotescas, cuya única gracia consiste en la extrañeza y variedad. En este libro, ¿qué hay sino figuras grotescas y cuerpos monstruosos, sin forma cierta y sin orden, sucesión y proporción que no sean fortuitos? En este segundo extremo marcho parejo con mi pintor, pero muy atrás le voy en el otro y mejor porque no llegan tan allá mis capacidades que me dejen trazar un cuadro rico, pulido y hecho según arte. Y aquí se me ha ocurrido pues tomar un cuadro de esos a Esteban de Lavoisier, puesto que tal pintura honrará todo el resto de esta obra mía. Se trata de un discurso al que Lavoisier llamó la servidumbre voluntaria, si bien otros lo rebautizaron después muy propiamente el contra uno. Escribió el autor por vía del ensayo antes de alcanzar los 18 años de edad en honor de la libertad y contra los tiranos. Hace tiempo que tal trabajo anda en manos de las gentes de entendimiento, despertando grandes y merecidos encomios, ya que es cosa tan grata y fructuosa como cabe pedir. Añádese que no es lo mejor que él era capaz de escribir, porque si en la edad en que lo conocí, tan poco avanzado, se le hubiese ocurrido como a mí poner por escrito sus fantasías, en ellas veríamos singulares cosas que se acercarían muy de cerca al prestigio de las de la antigüedad, dado que en este aspecto de los dones de la naturaleza nada he visto que pueda comparársele. Más de él solo han quedado publicado este discurso, y aún ello por casualidad, y algunas memorias sobre el edicto de Nero, famoso por nuestras guerras civiles. Yo pude hacerme con las reliquias de sus trabajos que él me legó con amoroso encarecimiento cuando ya tenía la muerte en la boca, dejándome su biblioteca y papeles con el borrador de sus obras que he hecho poner en claro. Y muy particularmente obligado estoy a este discurso, porque él fue instrumento de nuestro conocimiento, habiéndome sido enseñado largo tiempo antes que conociese el autor y su nombre. Y por allí empezó aquella amistad que, mientras a Dios plugó, duró tan entera y perfecta como no se sabe de otras semejantes en la antigüedad, ni se ven vestigios de ellas ahora. Tanto es menester para formarlas, que es mucho que la fortuna logre una así entre siglos, ¿no? Entonces, primero este modelo de esta amistad ideal, de esta amistad excepcional. Me parece que a nada nos encamina la naturaleza tanto como la sociedad. Ya dijo Aristóteles que los buenos legisladores fueron más cuidadosos de la amistad que de la justicia. Aristóteles así lo señala. En su Ética Nicómaco, Aristóteles expresa que la base en realidad fundamental de una comunidad política es la amistad, y que si existiese esa amistad profunda, incluso no habría necesidad de leyes. Tan importante es así, pues, este concepto de la amistad en la manera en que se relacionan los sujetos y en la manera en que fundan justamente la interacción social. Sigo con Montaigne. Mas el punto extremo de la perfección de una amistad consiste en que sea pura, porque las que forman la voluptuosidad, el provecho, la conveniencia pública o privada son mucho menos generosas y bellas y menos amistosas también, pues que mezclan amistad, causas, fines y frutos a ella ajenos, fines y frutos ajenos a ella misma. Las 4 especies antiguas de amistad, natural, social, hospitalaria y amorosa, que menciona Aristóteles, por cierto, no concurren en efecto a la amistad entera, que sería como el modelo de la amistad virtuosa, de la amistad ideal del que habla Aristóteles en la misma Ética Nicómaco. De hijos a padres, la amistad es más que tal respeto. La amistad nútrese de comunicación, cosa que entre padres e hijos no puede haber por la mucha disparidad de ambos. Y hasta aquí quizás ofendería si lo hubiese a las leyes naturales, porque ni todos los pensamientos de los padres pueden transmitirse a los hijos, lo que engendraría inconvenientes, ni los consejeros y correcciones, que son uno de los primeros deberes de la amistad, pueden ser ejercidos por los hijos sobre los padres. De aquí pues que en la relación entre hijos y padres, esta simetría de la circunstancia no concurre para este modelo de la amistad ideal que está prefigurando
que está prefigurando Montaigne. Hay naciones donde es uso que los hijos tuteen a sus padres y otros donde los padres tuteen a los hijos. Mas en ambas cosas el mejorar una arruina la otra. Ha habido filósofos desdeñadores de esta afección natural como Aristipo. Decía cuando le recordaban el cariño que sus hijos debía tener por haber salido de él mismo, que también los hombres engendran piojos y gusanos. Otro, a quien Plutarco quería convencer de que se reconciliase con su hermano, respondió: no le aprecio más por haber salido del mismo agujero. Así lo dice. En verdad, el nombre de hermano es bello y dilecto, pero la mezcla de bienes, las partijas y el hecho de que la riqueza del uno entrañe la pobreza del otro, aflojan o relajan la unión fraternal. Y así los hermanos han de llevar sus progresos por igual sendero e igual forma, forzoso es que choquen a menudo. Además, en esta clase de amistad no hay la correspondencia y relación que generan las que son perfectas. Padre e hijo pueden tener caracteres completamente alejados y los hermanos también. Un hijo o un padre puede ser brutal, malo o tonto. Por ende, como estas son amistades ordenadas por la ley y la obligación natural, hay en ellas mucho menos elección y libertad voluntarias, las cuales no producen nada que sea más propiamente suyo que la amistad. Comparar el afecto hacia las mujeres con el que nace de nuestra propia elección no creo que sea cosa que merezca siquiera introducirla aquí. El fuego de este sentimiento es, lo confieso, más activo, abrasador y voraz, pero es fuego a la par, temerario y efímero, fluctuante y diverso, febril, sujeto a excesos y debilitamientos, y que solo por el lado nos avasalla. En la amistad hay un fervor general y universal, templado y uniforme, constante y tranquilo, sin nada de anheloso ni doloroso. Por ende, el amor no es más que un insensato deseo de seguir lo que nos rehúye. De modo que, aun cuando el amor en los términos de la amistad, esto es, en el convenio de dos voluntades, luego languidece y se desvanece y se disipa con el goce, por ser sus finalidades corporales y sometidas a saciedad, la amistad, al revés, se goza en la medida que se desea y no desmaya, sino que se nutre con el uso, porque eso es cosa espiritual y el alma con el uso se afina. Y bien más adelante, ya para cerrar esta parte. En cuanto al casamiento, es un trato que solo tiene libre la entrada, mientras su duración está forzada y exigida, dependiendo de causas ajenas a nuestra voluntad. Para colmo, es cosa que generalmente se hace con otros fines, y en él sobrevienen mil cosas ajenas bastantes para romper el hilo y turbar el curso del más tierno afecto. En cambio, en la amistad no hay cosa ajena a ella. Añadamos que, ojo, aclaro, son palabras de Montaigne, a decir verdad, la capacidad ordinaria de las mujeres no sirve para cubrir las necesidades de conferencia y comunicación que emanan del santo vínculo amistoso, ni es su alma lo bastante firme para soportar la opresión de un nudo tan constante y duradero. Evidentemente, esta expresión de Montaigne, a las luces de la manera en que establecemos hoy nuestras relaciones, pues es poco menos que un prejuicio y un acto casi de misoginia, ¿no? ¿Por qué? Porque Montaigne primero está oponiendo el modelo de amistad perfecta que se realiza entre varones, y segundo, está planteando que la amistad entre hombres y mujeres más bien tiene que ver con la tensión erótica, tiene que ver con el matrimonio que persigue otros fines antes que la amistad. Aparte de ello, si cupiese establecer una unión libre y voluntaria en la que participaran alma y cuerpo, dice Montaigne, y en la que el hombre pudiera ofrecerse por entero, sin duda la amistad con la mujer sería más completa y colmada. Pero eso no hay ejemplo de que el sexo femenino haya podido llegar nunca. Y así, por ascenso común de las antiguas escuelas, se ha excluido a la mujer de la amistad. Bueno, aquí le dejo, por supuesto, que esta visión de la amistad es una visión machista, podemos decirlo, propiamente referida
a las concepciones de Montaigne sobre ese modelo ideal. Pero simplemente quería dar ya dejó de compartirse, ¿verdad? La página. Sí. Pero simplemente quería referirme a ese modelo de amistad, que el capítulo es más largo, por supuesto, no lo iba a leer todo, sino una especie de probadita, nada más. Y a esa idealización de la amistad que tiene que ver con esa idea muy aristotélica de la amistad como el espejo, de esa amistad de la diferencia, de la distancia y de la proximidad, que sin embargo, si quitamos de lado todos estos prejuicios del propio Montaigne, podríamos decir que es perfectamente aplicable al universo de las relaciones humanas, ¿no? La posibilidad de una verdadera amistad entre hombres y mujeres. Para cerrar, voy a leer, me parece importante, luego regresaré otra vez continuando con este devenir de esta trayectoria de la vida de Montaigne. Voy a leer el prefacio o la advertencia de Montaigne a sus lectores, que me parece por ahí, quizás por ahí también podríamos haber iniciado. Y yo, para cerrar, me gustaría que me hicieran justamente comentarios sobre esto, que es bastante breve. Dice Montaigne, del autor al lector. He aquí un libro de buena fe, lector. En él advertirás desde el principio que no me he propuesto al hacerlo fin alguno, no siendo doméstico y privado. No he tenido la mejor consideración tu servicio ni mi gloria, porque mis fuerzas no son capaces de ello. Lo he dedicado al uso particular de mis parientes y amigos para que, cuando me pierdan, lo que sucederá muy pronto, puedan volver a hallar en él algunos rasgos de mi condición y humor, y por este medio les quepa nutrir y tornar más entero y más vivo el conocimiento que tuvieron de mí. Si yo hubiese pretendido buscar el favor del mundo, me hubiera engalanado con prestadas hermosuras, pero no quiero, sino que se me vean en mi manera sencilla, natural y ordinaria, sin estudio ni artificio, porque solo me pinto a mí mismo. Aquí se leerán a lo vivo mis defectos e imperfecciones y mi modo de ser, todo ello descrito con tanta sinceridad como el decoro público me lo han permitido. Y si yo hubiese estado en esas naciones de las que se dice que viven aún bajo la dulce libertad de las primitivas leyes de la naturaleza, aseguro que de buen grado me hubiese pintado por entero y totalmente al desnudo. Así, yo mismo soy el tema de mi libro, y no hay razón, lector, para que emplees tus ocios en materia tan frívola y vana. Adiós, pues. En Montaigne, 1 de marzo de 1580. Bueno, ¿qué encontramos aquí en esta advertencia, en este prólogo? Pues hay varias cuestiones que podríamos señalar, ¿no? Hay que puntualizar que los ensayos tuvieron varias ediciones. La última edición estuvo posterior a la muerte de Montaigne, estuvo a cargo de Marie de Gournay, la hija adoptiva de Montaigne, donde justamente pues podríamos poner a prueba las propias palabras de Montaigne de la imposibilidad de la amistad entre hombres y mujeres. Pero aquí lo que encontramos es una especie de testamento vital, una especie de espejo y una expresión de algo que es importante en términos de la afirmación del yo, en términos de la afirmación de la identidad, como algo que es un rasgo propiamente moderno, algo que ya no está sometido. Vemos aquí también el influjo renacentista a una voluntad divina, a una determinación divina sobre lo que uno es, y uno es conforme a estos principios de libre albedrío que también habla el cristianismo. Uno es el autor de su propia obra, como diría el poeta, ¿no?
y que en algún sentido es una especie de testamento espiritual, de confesión laica y quizás de especie de complicidad, en donde Montaigne nos invita justamente sin decírnoslo, a este ejercicio de despojarnos de esa vanidad, de esas capas, a entender también otra cuestión que también está presente como uno de los capítulos de los ensayos, que filosofar es aprender a morir. Y que esta actitud también ante la muerte no es una actitud de tristeza, sino es una actitud de entendimiento y de comprensión de lo que la muerte significa. Y aunque esta muerte sea el final, o sea el fin de nuestra existencia, no hay que ver la muerte como sí, tiende a parecer, es un esbozo, sí, es una autobiografía, sí, que se visualiza justamente en lo que escribe. Y Montaigne quiere intencionalmente ser transparente. Ese es el plan. O sea, no es a pesar de que es señor de Montaigne, ¿no? Montaigne decide en la parte final de su vida recluirse después de cumplir sus obligaciones legales. Es electo alcalde de Burdeos, se va de viaje también, ya hablaremos de eso. Regresa justamente cuando es nombrado, cumple su función, trata de ser mediador, participa en la política, trata de ejercer la tolerancia, pero dos sucesos marcan, ya decíamos, la decisión de ir a refugiarse a su castillo. Uno es la muerte de su padre, a quien le une pues esos excepcionales lazos de piedad filial, y el otro es la muerte de su amigo. Y aparte, pues, Etienne de Lavoisier. Y aparte este clima de intolerancias que florece en las guerras religiosas propias de este barroco desencantado en la Europa del siglo XVII, ¿no? De finales del XVI y principios del XVII. Entonces, Montaigne escribe esta autobiografía, este ensayo, y retomemos este sentido originario de lo que implica ensayo desde el punto de vista literario, ¿no? Como un género donde priva, por sobre todo, la libertad y la creatividad, que eso no deja de estar presente a lo largo de los tres libros de Montaigne, ¿no? Un ensayo sin censura, o la censura propia de la conciencia moral de Montaigne, pero una conciencia que, sin embargo, es una conciencia sugerente, una conciencia cómplice, una conciencia humanizada, desde el reconocimiento de las propias limitaciones del propio Montaigne, ¿no? Limitaciones de corte físico. Pero no sé, bueno, ya he hablado muchísimo, y he empezado a trazar nada más algunas cosas. Voy a estar así intercalando de repente algunas partes de los ensayos. Les voy a pedir, por supuesto, que para seguir así como que en sintonía el asunto de las lecturas, pues tengan a la mano también ustedes para que lean al mismo tiempo que yo cuando esté leyendo los ensayos. Ahí están las ediciones digitales que pueden consultar al mismo tiempo, o yo estoy ahorita utilizando esta versión de los ensayos de Porrúa, que es una buena edición. También por ahí mostré que tengo otra edición de 1899, pero que está muy pequeña, y de por sí ya a estas horas no veo mucho. Pero bueno, yo quisiera más bien que ustedes comentaran un poquito del trazado de algunas ideas que yo he intentado hablar este día, entre el perfil de formación de Montaigne y bueno, las cosas que he estado comentando. Empezamos con Carla.
luego con Elías y luego con Patricio. Carla, adelante. Maestro, yo estaba escuchando, no la terminé de escuchar completamente, pero la conferencia de Carlos García Gual, y creo que esto de hecho me hizo o sea, el prólogo que usted estaba leyendo me hizo mucho recordar lo que él decía, porque generalmente como reconocemos a Montaigne más que nada como el creador del ensayo, pero él decía y postulaba que realmente su originalidad va más allá de eso, tiene más que ver con la construcción del yo, y algo que me pareció muy bien es que, digamos, no es que quite estos sistemas, sino que quita, digamos, este rigor de la época, y en lugar de eso lo que hace es que empieza a basar todas estas ideas de la amistad, del amor, en nociones de su propia vida, y eso es como algo que yo creo que en su época debe haber sido muy innovador, conociendo la época. Y ahorita que usted menciona que el prólogo y la advertencia que él dice, pues yo creo que realmente en sí retrata eso, que él solamente lo que quiere escribir era sobre sus opiniones, sobre su vida y sobre cómo él ha encontrado, digamos, sus propias nociones sobre qué es la amistad para él o qué es el amor, no sé. Eso me gustó mucho. Sí, yo creo que ahí se refleja ese esteticismo, ¿no? Que trata de hacer con su propia vida, esa vieja concepción tan griega también y tan latina de la vida como una obra de arte, ese mismo proyecto que su padre había configurado en algún sentido para él. Y lo hace de una manera muy interesante porque lo hace sin confrontarse, lo hace sin ganar enemigos políticos, ¿no? Lo hace con una tranquilidad eh, sin sin ningún temor también. Es muy contrastante, ¿no? Y esta reivindicación del yo frente a ese yo que se expone y se refleja de manera muy distinta como se expone hoy ese yo en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Que podría servir como que de contraste, ¿no? Donde hoy nos queremos reflejar todos los momentos de nuestra vida a partir de las publicaciones, ¿no? Pero hablan también, quizás a diferencia de lo que hacemos hoy en las redes sociales, que de alguna manera son la expresión de nuestra soledad, en Montaigne hay como un proyecto, ¿no? Hay un proyecto estético, eso es lo que yo alcanzo a ver. Elías. Sí, yo digo, hacía como primera impresión, puedo encontrar en Rousseau algo de Montaigne, y justamente lo mencionó usted sobre el Emilio o de la educación de Rousseau. Bueno, y ahora que estuve leyendo, usted estuvo leyendo un poco, pues me parece también que es parte de eso, ¿no? Sí, sí, y hay otra parte, bueno, antes del capítulo de la buena educación, habla otro donde hace una crítica muy ácida, que se llama de la pedantería. Y es una crítica que hagan de cuenta que usted lee en el capítulo y está de alguna manera refiriendo a Erasmo, ¿no? Erasmo y el elogio de la locura, ¿no? Donde Erasmo se burla de de esos falsos humanistas, de esos nuevos sofistas, por así decirlo, ¿no? Que verdaderamente han encapsulado el espíritu del humanismo en frases vacías, ¿no? ¿No? Y frente a eso, ¿qué? Pues la locura, que es una de las formas de la rebeldía, ¿no? Patricio. ¿Qué tal? Bueno, yo solo quería decir como, a mí me llama mucho la atención las fuentes, ¿no? Que le gustan a Montaigne, son bastante reveladoras, ¿no? O sea, le gusta Plutarco, le gusta Diógenes Laercio, ¿no? Y entonces, o sea, me llama la atención porque, pues a la luz de la introducción que leyó, pienso que o sea, está el sentido de la biografía, ¿no? O sea, Montaigne inclusive lo llega a decir como, no estoy menos interesado en la vida de los filósofos que en sus ideas, ¿no? Y a veces, claro, se nos olvida que, por ejemplo, pues Empédocles se tiró un volcán, ¿no? Que Tales de Mileto se muere ahogado en un gimnasio, que Sócrates fue a la guerra, ¿no? Y vaya, como es idea de que ahí donde están los libros hay un yo,
¿no? Como testimonial que existió detrás, pues es como una idea bastante central, ¿no? Dentro de Montaigne. Sí, sí, eso forma parte, digamos, de esa originalidad, y lo de las fuentes, pues sí, es muy, muy interesante, ¿no? Lo anecdótico, ¿no? Quizás es lo que querías decir, ¿no? Cómo recupera también esto anecdótico, porque lo anecdótico o lo personal, tiene mucho que ver, ¿no? Eso que generalmente parece como marginal, ¿no? Lo que Foucault llamaría lo discontinuo, ¿no? Lo aparentemente marginal tiene mucho que ver con nuestra personalidad y con la característica de nuestras vivencias, ¿no? Si Carla quería decir algo más. Adelante. Ay, no, perdón, no bajé la mano. Compañeras, ¿algo que quieran comentar? Mariana, adelante. Buenas noches, profe. Buenas noches. Pues nada más, yo creo que para agregar a los recursos que tenemos ahorita en la clase, si los compañeros no han todavía adquirido la versión de Porrúa, encontré los ensayos de Montaigne en una versión de la editorial Acantilado, la que es española, y son los ensayos según la edición de 1595 de Marie de Gournay. Entonces, creo que el prólogo el prólogo y toda la parte introductoria está bastante completa. Habla un poquito acerca de este link de la vida también de Montaigne fuera de pues su tarea como escritor, ¿no? Y como lleva también una vida política que es como muy ¿cómo lo dijo usted? Pues No sé cómo lo dije, yo no me acuerdo qué dije. muy sensata o como prudente, muy muy prudente. prudente, ándale, sí, muy prudente, muy congruente, ¿no? Con las historias, con la forma en la que Montaigne escribe, y también para agregar acerca de la edición, algo que me llama la atención es que decía, cuando Montaigne como crea, ¿no? Este ensayo, en ese entonces no existían todavía los párrafos, entonces tenía una forma de escribir como muy, muy pesada o muy larga, que podría como remontarnos como al estilo kafkiano, pero como las versiones modernas ya las empiezan como pues hacerlo, a adecuarlo, ¿no? Para el público contemporáneo. Y no estoy segura, creo que esta versión se decide como dejarlo como originalmente está, entonces es un Montaigne que tal vez para los contemporáneos es un poquito más como difícil de seguir, pero sin caer como en el purismo, ¿no? Las traducciones, está chida. Entonces, no sé, igual y si a alguien le interesa, ahí está ese recurso. Y pues nada, ¿no? También vi la conferencia, ¿no? de eso, y me llama la atención que rechace no solamente los autores que le llaman la atención, sino a cuáles rechaza, como Aristóteles y Platón y todo eso, ¿no? Y también dice mucho de cuáles son sus posturas y las cosas en las que creen. Sí, luego hablaremos un poco con Onfray de la lectura hedonista de Montaigne, del cristianismo hedonista que él llama, ¿no? Porque Montaigne en su confesión propia dice, le encanta la vida, le encanta el mundo, es consciente de su cuerpo, reconoce su humanidad, y esa parte también es muy interesante, ¿no? Y no ve a la filosofía como ese saber pontificador que quiere decir lo que las cosas son y cómo se deben de hacer las cosas, ¿no? Sino ve la sencillez de los seres humanos, ¿no? Y ve las dos caras, ¿no? Ve las grandes cualidades, pero también algo que es muy presente y de lo cual seguiremos hablando, que es la inconsistencia del carácter, ¿no? Cómo de repente lo negro es blanco y lo blanco
al otro día es negro, ¿no? Lo que habla acerca de la naturaleza humana, y por eso ese escepticismo no podía ser otra cosa, ¿no? Porque siendo un lector de la realidad, en ese sentido un filósofo, al ver esa realidad convulsa y de enfrentamiento y de intolerancia, pues no había razones para tener demasiada fe, simplemente reconocer lo que somos, ¿no? Que podemos ser lo máximo, pero también podemos ser lo peor, ¿no? Y es parte de esa naturaleza humana, y por eso ese tipo de autores, para mí, porque antes he trabajado el barroco, por ejemplo, ese tipo de autores me hacen el juego para leer lo que es la realidad, ¿no? Esta realidad tan contradictoria en la que vivimos, un mundo falimundo por ahí, este mundo falso, en el que vivimos, en el que no hay que dejarse guiar de las falsas apariencias, ¿no? Sino desarrollar como una prudencia, ¿no? Que es la mejor forma de vida posible. Hay otro punto que luego quisiera desarrollar, pero ya estoy hablando demasiado, que es ver y esa recuperación del ejercicio de la escritura como una terapéutica, que es otra cosa que incluso tiene un origen griego, ¿no? Parte de esta terapia de poder vivir es justamente este ejercicio de la escritura de sí, la escritura de soi, el soi-même, ¿no? El sí mismo, que escribe y se refleja, lo que me parece un acto de lo más importante, un ejercicio espiritual para retomar la mejor expresión de Piedad, ¿no? La escritura como ejercicio espiritual, como cuestión terapéutica, que implica el goce y el reconocimiento de sí mismo, ¿no? Entonces, hay mucho por comentar sobre la figura de Montaigne. Ya estaremos, seguiremos con este perfil un poquito de la biografía, y luego ya nos iremos así como que seleccionando ciertas temáticas, dejando ciertas tareas de escritura, de lectura y de escritura para ustedes, y también lo analizaremos desde el punto de vista propiamente literario, de lo que implica la idea del ensayo como género literario, un poquito para entrar también en lo que llamaría